Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Gracias a Dios que nos permite otra vez como iglesia disfrutar de los beneficios que Él nos ha dado en Cristo. Esto de ser iglesia es un beneficio que Dios nos ha dado. Eso hace parte de las bendiciones espirituales, porque el Espíritu de Dios nos pone de acuerdo para hallar el bien y la bondad de Dios. Aquí como iglesia, escuchar su palabra, ser edificados juntos, ser instruidos, también ser redarguidos, y también la Escritura nos ayuda a ver en qué tenemos que arrepentirnos. El Espíritu de Dios obra en ese sentido en nuestra vida. No siempre hablar de arrepentimiento es porque algo terrible está pasando en nuestra vida. Hay cosas en las cuales nuestro corazón a veces debe ser afirmado, y como dice el salmista, aún de mis pecados ocultos, líbrame, Señor. Muéstrame si aún hay pecados ocultos en mi corazón. Bueno, ¿qué tal si oramos? Entregamos este tiempo en manos del Señor para tener su dirección a través de su palabra. Padre nuestro, gracias. Tú has sido bueno, Señor, con nosotros como iglesia, Señor. Tanto tiempo ha pasado y aquí está tu iglesia. Nos has sostenido por tu misericordia. Es tu gracia, Señor, la que ha sostenido a tu iglesia Bíblica Koinonía. Te ha placido, Señor. Hoy nos gozamos en el hecho de que un día nos elegiste, no por nuestros méritos, sino por tu gracia. Y hoy disfrutamos de ese beneficio, Señor, de poder estar aquí como iglesia, como hermanos, reunidos con un mismo propósito: la alabanza de la gloria de tu nombre, de tu majestad.
alabanza de la gloria de tu gracia. Tú eres digno de ser exaltado, de ser alabado. Hoy a través de los cánticos nos afirmabas al respecto. Digno de alabanza, dueño de todo, creador de todo, y por tanto, Señor, eres digno de adoración. Permítenos, Señor, hoy ser afectados a través de tu palabra y ayúdanos, oh Señor, a entender cuán digno eres tú, Señor, de ser exaltado, de ser alabado por quien tú eres, eterno Dios, y el rol que tú nos has dado, Padre, a tus hijos en tu creación, para esto de darte gloria y alabanza, para exaltar la gloria de la alabanza de tu gracia, Señor. Alabanza de la gloria de tu gracia. En el nombre de Jesús, Señor, santifícanos hoy en tu palabra y afírmanos. Amén. Amén. Bueno, lo prometido es deuda. Como les dije hace 2 domingos atrás, habíamos iniciado una serie de Efesios y me encontré con esta miniserie en el capítulo 1. Efesios capítulo 1 a partir del verso 3 al 14. Tiene bastante contenido. Son 11 versículos, pero con bastante contenido, y por tanto es importante hoy hablar una parte. Voy a estar hoy desarrollando desde el capítulo 3 hasta del versículo 3 al 6, y después vamos a ver los demás en una próxima ocasión. Resultó esta miniserie Bendecidos para gloria del Dios Trino. Es interesante que estos versículos en este capítulo nos muestran la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Quisiera iniciar primero hablando un poquitico del contexto anterior a este texto, que lo vimos hace 2 domingos. Pablo, en un corto pero sustancioso saludo, recuerda a los efesios la gracia y la paz del Señor que les había sido dada. Veíamos el domingo antepasado entonces que esta paz era la obra de reconciliación de Dios con los hombres por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, por gracia. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí en este capítulo y en lo que va de la carta a los Efesios, vemos la gracia de Dios derramada. Vemos la gracia de Dios mostrada en toda su dimensión. Dios Padre nos acercó y nos ha acercado, veía la palabra, a Él, haciendo las paces con nosotros, que antes éramos enemigos, pero que ahora en Cristo llegamos a ser hechos sus hijos. Antes éramos sus enemigos, pero ahora en Cristo hemos sido hechos sus hijos. Esta ha sido la obra de pacificación, de reconciliación que hizo Jesús, que hizo el Padre a través del Señor Jesucristo, con nosotros, su iglesia, acercarnos a Él. Entonces, cuando escuchamos, y eso lo vimos la vez pasada, en la Escritura, cuando se habla de la paz de Dios,
no es la pax romana que es que quiere mostrar que no hay problemas. No, la paz de Dios, la paz verdadera, es el hecho de que hemos sido acercados a Él y que hoy disfrutamos de su presencia gratuitamente. Dios ha hecho la paz con nosotros por la obra de nuestro Señor Jesucristo y ya no somos más sus enemigos por gracia. Ahora, es en este contexto que sigue ahora que Pablo en los versículos del 3 al 14, ahí del capítulo 1, nos va a hablar y nos habla de todos los beneficios que Dios en toda su esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, otorga a sus elegidos de manera gratuita. Este pasaje plasma una doxología, es decir, es una alabanza, es una especie de cántico de alabanza lo que vemos en esos versículos, resaltando que sus propósitos, los propósitos divinos de Dios para su iglesia, deben redundar para alabanza de la gloria de su gracia. Su iglesia, nosotros, sus elegidos, con nuestra vida debemos resaltar los propósitos divinos de Dios. Eso debe redundar para alabanza de la gloria de su gracia. Somos iglesia para eso, para engrandecerle a Él, para exaltarle a Él por su gracia, por sus bondades, por quien es Él. Es por eso que el argumento que va a recorrer el texto que vamos a ver hoy es que Dios bendice a su iglesia para resaltar la alabanza de la gloria de su gracia. Dios bendice a su iglesia para resaltar la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, en principio, en los versículos del 3 al 6, vamos a ver eso. Vamos a leer todos los versículos hasta el 14, del 3 al 14, pero vamos a enfocarnos en los versos del 3 al 6 para poder notar eso aquí. Ok, entonces vamos a notar ahí que tres cosas en este pasaje. Que Dios el Padre obró en el pasado y como su plan eterno es perfecto, o sea, el plan de Dios con el hombre no inició por causa del pecado, sino que el plan de Dios inició por causa de su gloria. Esto quiero que lo tengamos en cuenta, ahí lo puse como un paréntesis. Eso lo vamos a ver en principio, eso es lo que vamos a ver ahora en el capítulo del 3, en el versículo de 3 al 6. En lo siguiente, que lo vamos a ver la próxima semana, en segunda instancia, en los versículos del 7 al 12, vamos a ver que el Hijo en el presente ejecuta ese propósito, el propósito de ser alabanza para su gloria en su iglesia, por su obra salvífica, su obra de redención. Y por último, vamos a ver en los versículos del 13 al 14 que el Señor a través de su Espíritu garantiza ese cumplimiento de sus propósitos eternos en su iglesia, para gloria, para alabanza de su gloria. Por eso vamos a ver la próxima
también el hecho de que el Espíritu de Dios son las arras, la garantía de que esto se cumpla en su iglesia para gloria de Dios. Entonces, como pueden notar, dentro de todo esto que les he dicho, este texto parece que hablara de nosotros. Y sí, habla de nosotros. Pero detrás de ese gran escenario, como si yo estuviera aquí, pero el gran escenario es Dios. Sin Dios no fuera posible todo esto que Pablo nos va a hablar aquí en este capítulo 1, en estos versículos. Y también como paréntesis quiero decirles lo siguiente: hacemos parte y disfrutamos de la gloria de Dios, pero es su gloria, es la gloria de Dios, no es nuestra gloria. Disfrutamos de su gloria y nos gloriamos en Él, pero la gloria es de Él y para Él. Entonces, quería recalcar eso porque en este texto parece que se hablara de nosotros, ¿cierto? Y usualmente tenemos estos textos para afirmarnos y eso está bien. Exactamente. Entonces nos vemos ahí, pero tenemos que recordar que eso está sobre un sustento, sobre su sustento divino. No fuimos elegidos o no somos sus hijos porque Él haya encontrado algo bueno en nosotros. Eso lo vamos a desarrollar. Muy bien, vamos a iniciar entonces con el primer encabezado de esta miniserie: bendecidos para alabanza del Dios Padre. Pero quiero que leamos entonces el texto en Efesios 1, del 3 al 14. Yo voy a leer en favor de ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Como pueden notar, 3 veces estos versículos, o este pasaje,
hace una afirmación: para alabanza de la gloria de su gracia. 3 veces lo hace, por eso es considerado una doxología o una alabanza, como un poema, ¿sí? Y el poema tiene, y bueno, esta alabanza tiene el coro. El coro es siempre que termina la estrofa, termina con este coro: para alabanza de la gloria de su gracia, ¿sí? Entonces, nos quiere mostrar este texto eso, que es para alabanza de la gloria de su gracia. Por eso les digo que muchas veces tendemos a leer estos versículos como mirándonos nosotros, y está bien, vuelvo y digo, pero es necesario resaltar el soporte testimonial, el fundamento que hay sobre estas verdades. Bien, entonces el texto inicia: bendito sea el Dios. ¿De quién está hablando? De Dios. Este bendito básicamente está diciendo: alabado sea Dios. ¿Sí? Alabado sea Dios. Alabanzas para Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí Pablo inicia alabando al Padre por la forma en que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, exaltando el hecho de que Él es la fuente de toda bendición. Dios es la fuente de toda bendición espiritual. No hay nada que pueda reemplazar a Dios en tu vida. Nada. Él es el creador de todo y es todo lo que necesitamos, pues Él es nuestra bendición. Y no por nada el Señor Jesús nos dice: separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí Pablo nos está llevando y al Padre es nuestro mayor beneficio. Sustentados en Él es que somos algo. Sustentados en Él es que tenemos valor. Sin Él no hay valor alguno en nuestra vida. Él es nuestro mayor bien. Sin Dios estamos perdidos y sin propósito en el mundo. Entonces, cuando ponemos algo o alguien antes que Él, estamos rechazando sus bendiciones. Cuando ponemos a alguien o algo antes que a Él mismo, que a Dios mismo, estamos rechazando sus bendiciones. O estamos diciendo: tus bendiciones no son suficientes, Señor. Y eso tiene su sustento en la idolatría. Es decir, cuando ponemos a otro antes que Dios, estamos teniendo otro Dios diferente a nuestro Dios. Así es. Sí, en últimas. Así es. En últimas, fíjate que la base de la idolatría se trata de agradarme a mí mismo. En últimas, cuando yo tengo otro Dios diferente a Dios, el Dios que está detrás de ese Dios soy yo. Estoy buscando idolatrarme a mí mismo, porque necesito yo mismo ser satisfecho, gracias. ¿Sí? Entonces, como decirle: Dios, tú no me satisfaces, yo necesito buscar algo, necesito algo mejor que tú. También podemos ver aquí en este texto
en la forma en que lo dice Pablo, lo está diciendo en pasado. Hoy día lo disfrutamos, pero Dios ya ha hecho esto. Es interesante que cuando nos habla aquí del Padre, nos habla de que lo que Él ha hecho ha sido algo pasado, algo que ya ha ocurrido. Dice, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Todo cristiano, al estar en Cristo, y eso es como una redundancia, pero eso hay que aterrizarlo porque hay cristianos sin Cristo y eso no es cierto, ¿sí? Hay que tener cuidado. Puedes decir que eres cristiano si tienes a Cristo por allá en otro lado. ¿Sí? Todo cristiano, al estar en Cristo por la fe, ya ha recibido todas estas bendiciones que el Padre ha dado. Todas estas bendiciones espirituales y celestiales. Y ahorita les voy a explicar. Bueno, de una vez. Notemos que eso está en pasado, ya ha sido dado. Tú no tienes que hacer nada para tenerlas. Ya nos ha sido dada por el Padre. Cuando has entregado tu vida a Cristo, cuando le has reconocido como tu Señor y Salvador. Ahora, esto de que son celestiales, ¿sí? Cuando dice que toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, significa que viene de la misma esencia de Dios y cumplen con un rol para su gloria. ¿Sí? Y les pongo este ejemplo. Toda la creación tiene propósito y tiene un lugar para la gloria de Dios. Toda la creación tiene un rol, cumple un propósito para Dios. Los cielos tienen su rol, tienen su propósito. La tierra, las plantas, los animales, ¿sí? Y por ejemplo, los ángeles tienen su lugar y su propósito en la creación. Esto no los hace más o menos. Simplemente cumplen un rol dado por Dios en la creación para la alabanza de su gloria. Entonces, asimismo, nosotros que hemos sido rescatados en Cristo, hemos vuelto a tomar el lugar en la creación de Dios por su gracia y su misericordia. En Cristo hemos vuelto a tomar el rol por el cual fuimos creados. ¿Y cuál es? He estado repitiéndolo. La alabanza de la gloria de su gracia. Ese es nuestro rol. Si tú eres cristiano, ese es tu rol. Darle el lugar a Dios que se merece. Darle la alabanza de vida, la gloria de vida en tu vida. En Cristo hemos sido restaurados nuevamente. Por eso la Escritura dice que somos ahora nuevas criaturas. Hemos sido recreados en Cristo. En principio se había dañado ese propósito, pero en Cristo fue restaurado el propósito de nosotros como humanidad, de darle gloria y alabanza al Dios eterno, al Creador.
Entonces, esto cuando vemos aquí en los lugares celestiales en Cristo, está apuntando a eso, al rol que nosotros tenemos en la creación de Dios. Bien, pasa al siguiente, por favor. Ahora vamos a ver esto de la elección divina desde la eternidad, ahí en el verso 5. Bueno, perdón, vamos, 4, del 4, ¿sí? Notemos que dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién nos escogió? Dios fue quien nos escogió. Y qué interesante que dice aquí que desde antes de la fundación del mundo. La elección es un acto soberano de Dios. La elección es un acto soberano de Dios. Dios no te elige porque tú te lo mereces. Es por gracia. No es porque tú tienes por allá algo de bueno o algo de especial. Es por gracia. La palabra dice que nadie busca a Dios. Así es. Gracias, hermano. Ninguno de nosotros podemos ufanarnos de decir, no, es que yo me acerqué a Dios porque yo mismo me acerqué a Él y hice esto y lo otro para que Él se fijara en mí. No, eso no es cierto. Dios se fijó en ti por gracia. Así es. Entonces, la elección es un acto soberano de Dios. Y es algo desde la eternidad. Es interesante aquí como vemos la parábola del sembrador. ¿Qué hizo el sembrador? Lanzó la semilla. Lanzó la semilla. Y hay 4 tipos de lugares donde esa semilla va a dar fruto. Hay 4 tipos de lugares, pero solo hay un lugar donde realmente va a dar fruto. Eso es algo que solo Dios hace. O sea, es decir, no es algo que yo me haya ganado o que yo me esfuerce para ganarme ser cristiano, ser hijo de Dios. Él ya lo tenía planeado, es algo de Él, es un acto soberano. Su propósito eterno y divino en la elección. A partir de ahí inició un tsunami de bendiciones. ¿Pero para quiénes? Para los de Él, para sus hijos. ¿Y me Tan misteriosa es su gracia que nos eligió sabiendo todo el desastre que íbamos a hacer con nuestra vida en medio de la oscuridad cuando no la teníamos. O sea, nos eligió, y si evaluamos nuestra vida, todo lo que hicimos en la oscuridad, Él lo sabía, es decir, que ni siquiera por ahí va el mérito. Exacto. Entonces, a pesar de nosotros, ¿cierto? A pesar de nosotros. Entonces, la primera bendición que vemos dentro de este cúmulo de bendiciones que Dios nos da es el hecho de que hemos sido elegidos. Nos escogió para sí en Cristo. En Cristo, esa semilla en nosotros, aquellos que hemos creído en el Señor,
pero por su gracia. La elección es un hecho, no es algo que va a pasar, no, ya es un hecho. Si alguien viene, si el Señor nos da la gracia de añadir personas que vengan y se conviertan a Cristo, no es porque Koinonia se esforzó en darles el Evangelio, o es que el hermano tal, mejor dicho, no durmió dándole el discipulado y lo otro. Sí, eso sirve. Pero es por gracia. Ya Dios lo tenía predestinado. Y cuidado, no estoy diciendo que no nos esforcemos en predicar el Evangelio, decirle a la gente si quieres hacer el básico, claro que sí, pero no es por tu obra. Tú lo vas a hacer con liberalidad, porque sabes que Dios es el que hace la obra. Si tú te cargas para llevar al Evangelio, en el sentido de que tú tienes que convertir a alguien, estás perdiendo el tiempo. Y entonces va a llegar un momento en que vas a perder el ánimo. Porque se nos olvida que es la obra de Dios. Es Él el que añade a su iglesia los que han de ser salvos. No es la organización X, ni el pastor fulano, ni el evangelista X, ni el apóstol X, ¿sí? Ni el hermano que es que tiene una labia tremenda. No, es por gracia. Entonces la elección es un hecho, ¿sí? Fue un objetivo, ya Dios lo hizo, y con un propósito definido. Esta acción corresponde a la amorosa voluntad de Dios que se manifestó en su Hijo Jesús, para la salvación de los escogidos. Es como decía ahora, en ningún momento depende de nuestra capacidad de elección de Dios. No, tú no lo elegiste a Él. Y Jesús lo dijo, ustedes no me eligieron a mí. Yo fui quien los eligió a ustedes. Es por gracia. Entonces, la elección, en este sentido, constituye la base de todas las demás bendiciones espirituales. Si Dios no te eligió, entonces tú no tienes esas bendiciones espirituales en Cristo. ¿Sí? Entonces, si alguien, yo no puedo decirle a alguien que en su vida no está mostrando frutos de arrepentimiento, o que realmente no se ha convertido al Señor. No, mira, Dios te bendice, Dios envía toda bendición espiritual para ti. No, claro que hay unas bendiciones que dice la Escritura que su sol alumbra sobre buenos y malos, ¿sí? Pero cuando muera, hasta ahí llegó. Estas bendiciones espirituales de las que habla aquí la Escritura trascienden. Entonces, si tú estás aquí y si estás en Cristo, no ha sido porque Dios vio algo bueno en ti, eso no. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, alabando a Dios, porque en su gracia se fijó en nosotros. Eso debemos reflexionarlo. Ha sido su gracia, yo no tengo que hacer nada. O sea, no tengo que hacer nada para alcanzar su gracia. Su gracia es gratuita. Más bien debo disfrutarla y esforzarme en creerle y hacer su voluntad.
que eso lo vamos a ver ahora. Y en algún momento, en una predicación, no me acuerdo cuál fue, les mostré lo que pasa con un imán, ¿cierto? El imán, no los sacerdotes estos musulmanes, ¿no? Le dicen imán. No, el imán, o sea, el imán como tal, tiene una particularidad y es que atraen objetos de su misma naturaleza. Atraen el hierro y todos sus derivados del hierro, ¿cierto? Bueno, de esa misma manera, si tú eres atraído a Dios, es porque Dios te eligió. Y por eso te atrae a hacer su voluntad. Porque tienes su naturaleza, Dios te dio su naturaleza, te eligió. Y eso es para reflexionar y darle gloria. No hemos hecho nada, Dios lo hizo. Entonces, otra cosa para resaltar de este verso es aquí la palabra escogidos. Esa palabra escogidos viene del griego eklegomai, dice así, eklegomai. Y aquí lo que está definiendo el apóstol es el significado de lo que es eclesia o iglesia. Por su gracia, tú y yo somos iglesia. Nos reunimos aquí los elegidos de Dios para gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. Los escogidos, los elegidos, los tomados de afuera, eso significa eclesia. Para alabanza de la gloria de Dios. Entonces, no es un lugar de 4 paredes, no es el lugar con tremendo aspecto y con una campana arriba. No, son los elegidos. Esto es ser iglesia. Los que se ponen de acuerdo para darle gloria y alabanza al Señor. Ahora, ¿cuál es nuestro rol en la creación? Y lo vemos aquí en el verso 4, ahí mismo, en el verso 4. Nuestro rol en la creación, dice este verso, el propósito de su elección es para ser santos y sin mancha. Es decir, reflejar su gloria en nosotros como representantes de Dios en el mundo. Y eso es lo que significa santo, apartado con un propósito. Y en este caso el propósito es divino. Identificarte con Dios. Ser su imagen y semejanza. Encarnar su voluntad como sus hijos. Encarnar su voluntad. Y claro, uno podría decir, no, pero es que yo no soy Cristo. Pero la Escritura nos dice que estamos llamados a imitar a Cristo.
ser imitadores de Cristo. Cristo imitó al Padre y nos mostró al Padre. Y a algunos hablando les he dicho, eso es lo que es ser luz. Por eso Él dijo, yo soy la luz del mundo, porque Él vino a mostrar al Padre. Imitó al Padre, hizo su voluntad. Y después Jesús le dice a los discípulos y nos dice a nosotros, ahora ustedes son la luz del mundo. ¿Qué implica eso? Muestra al Padre, imítale, haz su voluntad. No que seas Dios, porque nosotros no vamos a ser Dios, pero sí andar en santidad, andar como elegidos de Dios, haciendo su voluntad. No es gratis que Dios nos haya compartido su voluntad, si no, pues Dios no nos hubiese dado los mandamientos, Dios no nos hubiese dado su palabra. Tiene propósito. Tiene propósito. Su palabra tiene propósito. Su palabra nos habla de quién es Él, su esencia, y nos dice nuestra esencia, nuestra naturaleza. Somos de Dios, somos elegidos, somos santos. Entonces anden como santos, como elegidos de Dios. Y otra cosa que nos dice el texto, el hecho de ser predestinados, y sigue afirmando el texto, con propósito. ¿Cuál es el propósito? Para nuestra adopción en Cristo. Y ahí en el verso 5 dice, verso 5 y algo del 6, pero vamos a ver del verso 5, dice que nos predestinó para adopción como hijos. ¿Como hijos para quién? ¿Qué dice el texto? Para Él. Para sí, exactamente, y para alabanza de su gloria. Entonces tú y yo debemos reflejar su gloria. Y eso es un poco lo que nos muestra la Escritura cuando nos muestra esa imagen de Moisés, que cuando bajó allá del monte y llegó resplandeciente, mostrando la gloria de Dios. Es una imagen, un poco lo que nos quiere decir el texto. Ahora no quiere decir que yo cuando tenga mi tiempo de oración voy a salir con aureola y brillando, ¿cierto? Pero yo reflejo a Dios con mi vida, hablo de Él, cuento de Él. Soy su creación, y su creación ¿qué? Cuenta su gloria. ¿Perdón? Así es. Entonces, Dios nos dio un destino desde antes que naciéramos. Nos predestinó. Decidió desde el comienzo que fuésemos sus hijos. Volvemos otra vez, por gracia. Por gracia. La razón para esta elección anticipada, dice ahí el texto, que es en amor. Y la Escritura nos habla de que Dios es amor. La esencia de su amor lo vemos en Jesús. Y aquí este texto varias veces dice la palabra o la frase en Cristo.
en Cristo. Y aquí está diciendo en amor. Es como decir en Cristo, porque Cristo es la esencia del amor de Dios. Entonces, Dios nos adoptó. No pertenecíamos de forma natural a su familia, pero Él nos injertó a ella. ¿Se acuerdan de Romanos? Que habla del olivo y de las ramas que fuimos injertadas en el olivo. Ahora, a la luz de Romanos, esto incluye plenos derechos legales sobre aquellos que pertenecen a Dios. Y más adelante vamos a hablar de que somos herencia, o sea que hemos recibido herencia de Dios. Y Pablo lo dice en el contexto de la legalidad romana. Para los romanos era común la adopción de personas notables, ¿sí? O sea, si había una persona que sobresalía, yo no sé si ustedes han visto esas películas de gladiadores y eso, que cuando un gladiador sobresale o algo así, alguien lo adopta y lo toma aún como su hijo, y entonces resulta que fue un general, después resulta siendo un general o un gran soldado, ¿cierto? Bueno, tiene algo que ver. Ellos adoptaban personas notables o muy estimadas, ¿sí? Los adoptaban como hijos. No es como ahora que se adoptan niños. Para ellos un niño, eso no, ve, yo para qué quiero eso. Yo quiero una persona ya hecha y derecha que ¿cómo es? Que me resalte, ¿sí? Entonces fíjense por dónde va el asunto cuando Pablo está pensando en eso de ser adoptados como sus hijos. Entonces por gracia. Y por eso Dios nos ve en Cristo. Así como los romanos veían, este personaje puede llevar el nombre de mi familia bien, ¿sí? De hecho hubo en la historia un emperador que fue adoptado, ¿sí? Que ese terminó siendo Cayo Julio César. Él fue adoptado por su abuelo, creo que fue, pero porque digamos que él resaltó en la sociedad por lo que hacía. Entonces era llamativo, venga para acá, usted me sirve como hijo, ¿sí? Y al adoptarlo como hijo, al él hacer un testamento, también tenía los plenos derechos. Y hay otro personaje del cual ustedes han escuchado, que es Flavio Josefo. Bueno, Josefo no se llamaba Flavio. Él fue adoptado por la familia Flavia, es decir, como los Rodríguez. En la familia Rodríguez adoptó a Josefo, entonces se llama Rodríguez Josefo. Entonces Flavio Josefo fue adoptado en ese sentido. Pero les digo eso para que entendamos todos los derechos que nosotros tenemos en Dios. Esas son las bendiciones espirituales de las cuales habla aquí el texto. Bendiciones gratuitas. Y todas esas bendiciones nos han sido dadas en Cristo. Entonces por eso les digo, Dios no se fijó en nosotros porque me va a resaltar. No, Dios nos ve en Cristo. Y nos ve pequeños cristos, cristianos. Dios cuando te mira a través de Cristo. Y te ve como su hijo. Si ven la grandeza de su misericordia. Y por eso es que alabamos su gracia.
alabanza de la gloria de su gracia. No es porque lo merezcamos, por su gracia. Así como Cristo hizo su voluntad. Entonces ahora nosotros debemos reflejar eso. No para ganarnos la gracia de Dios, sino por su gracia. Y escuchen esto que me encontré meditando en Juan, y creo que alguna vez también compartí ese texto. El que no hace la voluntad de Dios, ese es hijo del diablo. No porque tenga cuernitos o algo por el estilo, no. Es decir, se comporta como diablo. La palabra diabolos en el griego significa enemigo. Hijo del diablo significa el que no hace la voluntad de Dios, el que va en contra de la voluntad de Dios, el que se vuelve su enemigo. Esto es para reflexionar. Entonces, Dios nos dio un destino desde antes que naciéramos. Decidió desde el comienzo que fuésemos sus hijos. Y por eso hoy el propósito de recordar esto es para darle gloria y alabanza a nuestro Dios. Y deseo con esta reflexión, con esta predicación, es que podamos valorar la bendición de ser hijos de Dios, adoptados por su gracia y por la obra de Cristo, a quien damos la gloria también. Esta adopción es por medio de Jesucristo. Lo que tenemos es por su obra. Dios es el dador, Cristo es la razón. Es en virtud de su persona que nosotros podemos gloriarnos en sus bendiciones. Dios nos ve en su Hijo. Y termino con esto, porque ya alargué el verso 6, que es todo lo que venimos diciendo. Es para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Todas estas bendiciones nos han sido dadas para que Dios sea resaltado. No es para que tú digas, yo soy hijo del rey y entonces me merezco lo mejor y merezco una casa en el norte. Sí, y entonces a veces vemos las bendiciones de Dios como que si tengo un mejor trabajo o si tengo un trabajo que gane no sé cuántos millones. No, las bendiciones de Dios van más allá de eso, son trascendentes. Esas cosas. Si no están manifestando eso es un problema, entonces la bendición que no está llegando. Así es. La palabra dice que Dios hizo vasos para honra y vasos para deshonra. Entonces tenemos que darle gracias de que no hizo de nosotros vasos para deshonra. Así es, y hay que apropiarnos de eso, ¿cierto?
Entonces, la finalidad de la predestinación que hemos recibido en Cristo es que glorifiquemos la gracia que Dios nos ha concedido. Glorifiquemos a Dios por su gracia que nos ha concedido. En otras palabras, que alabemos a Dios por su favor inmerecido. En este sentido, los verdaderos cristianos, los verdaderos escogidos por Dios, somos los que hacemos su voluntad y lo reflejamos como imagen y semejanza. Vuelvo y lo repito, para que no se nos olvide, ese es el propósito. Somos aquellos que imitamos a Cristo y tenemos su mismo sentir, como dice Filipenses, donde se nos muestra que Cristo agradó al Padre en todo, haciendo su voluntad en forma de siervo, no escatimando su posición como Dios, quien decidió ser obediente hasta la muerte, sometiendo su ser al Padre para alabanza de su gracia. Ya no lo sabemos de memoria, pero se nos olvida. Y ese es el propósito también de la predicación: recordarnos. La palabra tiene ese propósito: recordarnos de quién somos, para quién somos, y que es por su gracia. Muy bien, reflexionemos. Entonces Dios nos bendice, Dios bendice a su iglesia para resaltar la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Estamos resaltando la alabanza de su gloria? Es para reflexionar. Hacemos parte y disfrutamos de la gloria de Dios, pero es la gloria de Dios, pero es la gloria de Dios, no nuestra gloria. Es su gloria, no nuestra gloria. Tú no llegaste a Dios porque es que tú lo merecías, porque hay algo bueno por allá en ti. Dios en algo se fijó en mí, por allá tengo algo. No, es su gloria, es para su gloria. A veces abusamos de su gloria, o la estamos escondiendo debajo del altar. Hemos sido rescatados en Cristo. Hemos sido rescatados. En Cristo hemos vuelto a tomar el lugar en la creación de Dios. En Cristo, para alabanza de su gloria. Hijo es aquel que imita al Padre, el que hace la voluntad del Padre, así como Cristo hizo su voluntad. Para reflexionar, ¿estamos siendo imitadores del Padre? ¿Estamos siendo imitadores de Cristo? Los verdaderos escogidos por Dios somos quienes hacemos su voluntad y lo reflejamos como imagen y semejanza. Tú y yo somos imagen y semejanza. Estamos reflejando su imagen y semejanza, o estamos abusando de su semejanza, de su imagen y semejanza. Para reflexionar, mis hermanos. Entonces oramos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por afirmarnos hoy en este texto. Algunos no lo sabemos de memoria, hemos pasado por aquí, lo leemos, meditamos, hemos hecho devocionales. Pero qué bueno, Señor, que en tu misericordia nos recuerdas nuevamente, en tu cuidado. No por nada tú dices que eres nuestro pastor. Tú estás ahí cuidándonos, con tu callado nos das aliento, nos libras del mal, y tu palabra, Señor, nos santifica de esta manera. Hoy, Señor, hemos reflexionado en ella,
rogamos, Señor, que haga mella en nuestro corazón. Y si en algo, Señor, hemos descuidado esta bendición, si en algo hemos descuidado, Señor, esta bendición, estas bendiciones que nos has dado en Cristo, perdónanos, Señor. Pero gracias, Señor, que en tu gracia nos sostienes y nos atraes a ti. Nos atraes a ti, Señor. Gracias. Nos atraes a hacer tu voluntad. Tu voluntad nos atrae. A ti la gloria y el honor. Te ruego, Señor, que como iglesia, experimentemos esta realidad de ser escogidos. Disfrutemos de esta verdad, Señor. Y que no solamente esté ahí como una palabra de que me aprendí en la mente, sino que lo podamos, Señor, exteriorizar con nuestra vida. Confesar, no solo con nuestros labios, sino con nuestra vida, que somos tus hijos, que somos imagen y semejanza para alabanza de la gloria de tu gracia. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu obra preciosa. Y por acercarnos al Padre, porque en ti somos vistos ante el Padre como santos, agraciados. Gracias, mi Dios, gracias, Señor. Te alabamos, Señor, y bueno, llévanos bien a casa. Aquí la bendición. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,